Siempre que queremos empezar a leer un personaje nos hacemos siempre la misma pregunta. ¿Por dónde empiezo? Y es una pregunta que yo mismo me sigo haciendo y me hice en su día. Ya que después de décadas, versiones, escritores, etc., puede ser algo difícil empezar. Así que hoy, según mi opinión, como siempre, y mi experiencia, os diré por dónde recomiendo empezar a leer a nuestro Hombre Araña. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Iván Multiverse. Spider-Man apareció por primera vez en 1962, concretamente en el número 15 de Amazing Fantasy, y el personaje, como muchos sabéis, fue creado principalmente por Stan Lee y Steve Ditko. Este personaje nació de una idea bastante diferente a lo que acostumbran ser los superhéroes de aquella época, ya que no había superhéroes adolescentes, y los que habían eran ayudantes de un superhéroe principal. Además, una parte del gran cariño que se tiene a Spider-Man es porque es el más parecido a una persona normal. Tiene problemas reales, mal de amores, problemas con el dinero y etc. Hay décadas de cómics, diferentes etapas, reinicios, escritores, un montón de historias alternativas, y esto puede hacer que a la hora de que busques por dónde empezar, en este caso Spider-Man, te lleve un dolor de cabeza. Así que quédate en este vídeo que vamos a intentar poner un poco de orden. Como os he dicho, esto va a estar basado en mi experiencia y, como siempre, mi opinión. Yo, y como muchos, buscaba empezar desde lo más antiguo y lo más cercano al principio, ya que a mí siempre, por lo personal, me gusta empezar lo más cercano al inicio del personaje. Pero claro, me encontré con un problema, y es que son cómics de hace 60 o 70 años, y no se encuentran disponibles, y, como bien sabéis, los que hay son o firmados o valen una fortuna, y son más bien para coleccionar que para leer. Aparte que los que están son en inglés y yo el inglés no nos llevamos muy bien. Así que si eres como yo, no hay problema, porque os tengo que decir que encontré una solución, y esa solución se llama Biblioteca Panini, o más bien Biblioteca Marvel de Panini. Panini desde hace unos 4 años sacó una cosa que se llama la Biblioteca Marvel, en donde recoge todas las primeras ediciones y las va uniendo y publicando. Son los primeros escritos por Stan Lee y Steve Ditko desde 1963, pero digamos que les hicieron como una remasterización, no toca el contenido, solo que le da un aspecto más actual. Os pondré de fondo los cómics de lo que vamos hablando. Estos cómics son lo mejor para empezar desde el principio. Por ejemplo, hay muchos números, ¿vale? El número 1 que nos incluye en este tomo, nos incluye, por ejemplo, The Amazing Fantasy 15, que es la primera aparición, The Amazing Spider-Man 1, ¿vale? Que están los Cuatro Fantásticos, The Amazing Spider-Man 2, que aparece el buitre, The Amazing Spider-Man 3, con el Doctor Octopus, The Amazing Spider-Man 4 y Strange Tales Annual. Eso es todo lo que nos incluiría en el primer tomo de la Biblioteca Panini. Por ejemplo, el tomo número 2 tendríamos The Amazing Spider-Man 5, The Amazing Spider-Man 6, The Amazing Spider-Man 7, The Amazing Spider-Man 8, The Amazing Spider-Man 9 y The Amazing Spider-Man 10. Y así todos. El tercer tomo incluye otros cómics, el cuarto otros cómics, etcétera, así hasta el último. La verdad, si sois de los que busquéis empezar por el principio como yo, esto es la mejor opción. El estilo más clásico. Las hojas se ven como si fueran antiguas, las viñetas, los textos, etcétera, pero como os he dicho, adaptado a lo moderno. Además, aquí podréis ver las primeras apariciones del Duende Verde, del Doctor Octopus, de Electro, etcétera, es decir, de los villanos principales que ha tenido Spider-Man. Y además es una muy buena opción, porque estos cómics no son para nada caros. Los encontraréis más o menos entre los 12 y los 15 euros, dependiendo de los compréis, debido a los gastos de envío. Por ejemplo, en Amazon los tenéis, que yo he comprado varios en Amazon, o en la página oficial de Panini, que también los tenéis ahí todo. Y es una colección que considero fundamental para entender los inicios del Hombre Araña. La segunda opción que recomiendo, Todd McFarlane. Si hablamos de personas influyentes e importantes sobre Spider-Man, tenemos que hablar de Todd McFarlane. Esta edición que os voy a enseñar, este cómic que os traigo, parece más una enciclopedia, ya que es como si juntáramos 7 cómics y los encuadernáramos. Pero a lo que vamos, ¿por qué es tan importante y por qué lo recomiendo? Esta edición de Todd McFarlane es sin duda de lo mejor que podéis encontrar si os gusta el dibujo. Es uno de los mejores dibujantes sin duda que ha tenido el mundo de los cómics. Todd en Spider-Man fue el que le dio un nuevo estilo y muchísimos detalles. Creó las telarañas espaguetis tan famosas, le hizo los ojos en la máscara más grandes para darle un aspecto más intimidante y es uno de los que le dio forma al personaje que conocemos como Venom. Este cómic recoge la tapa dorada de los 80 y los 90. Incluye sus números de Amazing Spider-Man y su famosa saga llamada Tormento. Aquí encontramos enemigos como el Lagarto y Calypso y tendremos en escena a Lobezno junto a nuestro Hombre Araña. Este cómic es un tomo más oscuro, con más intriga y más agresivo.
agresivo. Su precio ronda los 50 euros. Es un precio un poquito elevado, pero tenemos que tener en cuenta que rondará las 700-800 páginas y recoge unas grandes ediciones. Y este cómic sí podéis encontrarlo en tiendas físicas como en Fnac, que yo lo compré ahí, y como siempre, como todo esto, lo podéis encontrar de manera online. Y pasamos al top número 3. Aquí traemos una historia alternativa creada por Chip Darsky, un guionista que entiende la psicología y el sentido del humor de Peter Parker como nadie, y Mark Bagley, que es una leyenda absoluta dibujando a Spider-Man y la verdad que es de los que mejor reflejan el paso del tiempo en el rostro de Peter Parker. Este cómic tiene que estar en vuestra estantería sí o sí. Aquí, como os he comentado, tenemos una historia alternativa que nos cuenta la historia de Peter Parker si hubiera envejecido desde sus inicios, los años 60, que fue cuando este se creó. El cómic consta de 6 capítulos, dedicados cada uno a una década que forma parte de su vida. Y estos están adaptados a los grandes eventos históricos del mundo y de Marvel. Años 60. Peter es joven y se enfrenta al dilema moral de la guerra de Vietnam. Y él se hace la pregunta de si Spider-Man debe ir a luchar o quedarse en Nueva York. Los años 70. Trata la pérdida de Gwen Stacy, el paso a la madurez y los primeros experimentos de clonación. Luego pasamos a los años 80. Enfrenta la crisis de los 40, el traje negro del simbionte y una versión cruda de la última cacería de Kraven. Años 90. La famosa saga del clon desde una perspectiva mucho más madura y familiar junto a Mary Jane. Los años 2000. La postura de Spider-Man maduro durante la Civil War entre Capitán América e Iron Man. Y finalmente el año 2010. El tramo final de su vida donde se aborda el relevo generacional y su relación con Miles Morales. Como veis es una historia muy interesante. No como otras historias alternativas, que como veis sabéis, yo soy más clásico y todas estas historias alternativas que suele haber y tal, no me suelen gustar y no tienen mucho que ver. Pero por ejemplo, este cómic os lo recomiendo sí o sí que lo tenéis que tener, porque además no es muy largo y es muy interesante, es una historia alternativa muy interesante. Además, el dibujo es bastante moderno y está muy bien. Una cosa que sepáis, de este cómic hay una edición grande y una más pequeñita, que es la que tengo yo, que es más una edición normal, ¿vale? Una edición de bolsillo. No cambian nada. La edición que tengo yo, redondeando unos 10 euros, 9 y pico, ¿vale? 9,90 creo que me costó. Y la otra edición cuesta entre los 25 y los 30 euros, ¿vale? Igual dependiendo de los gastos de envío. Y nada, chicos, yo sé que hay muchas ediciones, muchos cómics que también se pueden recomendar al principio. Por ejemplo, el Spider-Man azul es un must-have que también está muy bien. Pero bueno, yo como os he dicho, ese Spider-Man no lo he leído. Yo os recomiendo, de lo que he leído, esto es lo mejor que tengo, según mi opinión, y os he dado, dependiendo de por dónde queréis tirar, una cosa u otra. ¿Que queréis ir a una historia alternativa que toca temas? Pues cogéis el Spider-Man de toda una vida. ¿Que queréis empezar como yo, que os gusta empezar por el principio para saber cómo se va evolucionando los personajes, la historia? Pues tenéis la biblioteca Marvel, que es por donde yo empecé y por donde os recomiendo. O decís, oye, a mí no me interesa tanto los inicios, quiero una edición que tenga un muy buen dibujo, porque hay gente que le encanta, se le gusta más el dibujo que la historia, y otra persona que le gusta más la historia que el dibujo. Los que le gustan el dibujo, no dudéis en ir a por la versión de Todd McFarlane. Son 50 euros, sí, pero son 800 páginas más o menos, ¿vale? No lo sé exactamente. Y tenéis nuevos villanos, bueno, nuevos villanos no, pero no se ven de manera recurrente, ¿vale? Y tenéis a Lobezno colaborando con Spider-Man. Y Todd McFarlane, pues es uno de los mejores dibujantes y podéis ver ahí cómo cambia las redes, los ojos más grandes, lo que os he comentado. Así que nada, chicos, dejad vuestra opinión en los comentarios, cada uno tendrá sus gustos, a lo mejor veis a otra persona que no os recomienda ninguno de estos. Yo es bajo mi opinión, como os he dicho, ¿vale? Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal, que me ayuda muchísimo y ya sabéis que os agradezco todo el apoyo que estáis dando, darle un like y tenéis las redes sociales del canal, tanto Instagram como Twitter como TikTok, en la descripción. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!